pasado ya 5 años, pero como decimos en la esquela de invitación, cada día se siente más la ausencia de Eduardo, cada vez es más necesario. Todo el recorrido que hizo de más de 50 años de militancia nos dejó un legado, pero no tenía la bola de cristal como para saber lo que nos esperaba en este momento de la Argentina. De cualquier manera, sabemos que Eduardo siempre tenía una lectura que iba más allá de lo simple, de lo que estaba sobre los papeles. Por eso es que hay que rescatarlo en toda su inmensidad, no solamente como ha pasado en los últimos tiempos, que se lo rescata por su gestión en la Secretaría de Derechos Humanos, sino por ese profundo analista, intelectual, revolucionario, comprometido con el pueblo, y por todo lo que nos dio, sabiendo que descubrió los derechos humanos como una herramienta fundamental de enfrentamiento con el sistema, y no porque fuera un filántropo que ligaba a los derechos humanos, sino porque era la manera irreversible. Sabemos perfectamente, y hoy lo estamos comprobando, que no hay ningún gobierno neoliberal, ningún gobierno de derecha que pueda sostener los derechos humanos, porque la esencia de esos gobiernos es la violación de los derechos humanos en todas sus formas. No solamente con la represión, sino con la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación y todo lo que hemos tenido en un compendio de 1 año y 3 meses de gobierno que nos está haciendo padecer las peores situaciones desde hace muchísimo tiempo, habiendo retrocedido todos los logros que se habían hecho durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Creo que somos todos amigos, todos los conocemos a Eduardo, no vale ir diciendo más que estamos acá porque sentimos ausencia, que sentimos la importancia que tuvo en la historia argentina, por la necesidad de rescatar sus profundos análisis y sus profundas decisiones, como las tomó en su momento junto a Ortega Peña, cuando con Perón en vida decidieron que no se podía seguir dentro de un partido que era el arma fundamental para llevar adelante la contrarrevolución. Entonces, sé que hay varios compañeros que quieren decir unas palabras, y primero le voy a pedir a Tati que sea ella la que nos dirija la palabra. Bueno, ¿qué tal a todas y a todos? A todos sus compañeros y compañeras, familiares, en fin. Querido Eduardo, y te hablo a vos, porque sé que estás ahí dando vuelta. Eduardo Duhalde, el bueno, como te decíamos, para diferenciar muy bien del otro, por razones obvias. Efectivamente, Marcelo ya ha dicho, creo, todo, aunque siempre queda algo por decir sobre vos, Eduardo. Realmente, darte las gracias. Nada más y nada menos. Gracias por todo lo que hiciste, porque vos fuiste el que creaste la Secretaría de Derechos Humanos. Hay que tener memoria, ¿eh? Esa memoria que es parte de la lucha. Memoria, verdad, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Tantas veces lo habremos hablado también, Eduardo, sobre eso, ¿no? Esa memoria que este gobierno, con Macri y compañía, pretende borrar, no lo va a lograr. Cada vez somos más los que resistimos, y el hecho de que estemos acá todos hoy, querido Eduardo, estamos demostrando que justamente tenemos memoria y la vamos a seguir teniendo. Por lo menos así lo sentimos y lo demostramos las madres, abuelas, familiares, hijos, en fin, y tantos otros. Yo hablo como madre, lo estamos demostrando. Porque vos sabés muy bien, Eduardo, que a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie y vamos a seguir de pie. Chau, Eduardo.
Tenemos juventud acumulada, nada más. Con el nombre, como el jardín de infantes, el puerto como el jardín de la vida. Bueno, yo también me pregunté qué decir de que Carlos me dijo que pensara algo para este encuentro con Eduardo 5 años después, y Eduardo me diría, bueno, decir lo que quieras, criticame un poco, pero sobre todo habla bien de mí. Una duda que ¿no? Y por eso también, en lugar de elegir hablar de Eduardo, elijo hablar con Eduardo. Y entonces empiezo contándole que 5 años después de la realidad nos vuelve a recordar que ninguna conquista popular, incluso las logradas con la combinación de lucha popular y políticas de Estado, es irreversible, porque los sectores dominantes no se resignan y actúan para que la pérdida de algunos de sus privilegios sea apenas temporaria. Que no hay escepticismo en esto que te digo, sino aprendizaje. La historia enseña, la memoria educa, me anotabas en un correo de 2001, bastante antes de que pudiéramos imaginar el 19 y 20 de diciembre. Y desde que empezó el gobierno de las corporaciones, de los grandes señores de la riqueza con Macri en la Rosada, día a día gobiernan, gestionan para demoler los derechos conquistados y las políticas de Estado que los consolidaban. Esos derechos que, como decían Marcelo y Tate, fue tan norte de la acción política y de la acción militante, de la acción militante, de la acción política y de la acción como hombre de Estado de Eduardo. Lo hacen con leyes, con vetos, con decretos, con la violencia material de la desocupación, los tarifazos, la falta de plomo y los gases, con la deuda externa, con alineamientos internacionales, con decisiones y omisiones judiciales, como el retiro del Estado en la causa papel prensa, en la que tanto te empeñaste. Si hiciéramos un cotejo entre los derechos humanos que el Estado argentino está obligado a respetar y garantizar y las políticas de Estado que se están implementando, creo que no hay derecho que no esté siendo violado. Violencia material, te decía, violencia simbólica también, esa sobre la que vos también tanto pensaste y trabajaste. Apenas un ejemplo. El impulso oficial a la teoría de los dos demonios, a la justificación del genocidio, a la reducción del Estado terrorista a una cuestión contable. Nos recuerdo ahora lo que escribiste en 2009, cuando Graciela Fernández Meijide se sumó tempranamente a esa beta negacionista del genocidio y a sostener la teoría de los dos demonios. Decías entonces, la opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de pígonos del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. Pero, le decías a Meijide, bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un error esencial, el creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas Argentinas y sus socios civiles. El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final, solo está en poder de los asesinos, de aquellos que mientras pregonan que su accionar fue justo y en defensa de la patria, ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal. Aquella perversa teoría de los dos demonios no iguala, como pareciera, la responsabilidad de la violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en que se sostiene con la violencia, en la medida en que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un solo demonio, el de los sectores populares. Y le recordabas a Meijide que ya con el golpe criminal del 55 se generó una masiva, sistemática y criminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la propia génesis del asalto al poder el 24 de marzo. Este sábado pasado, en la actualizada Plaza del Sí, aquella a la que había convocado Nefta para apoyar a Menem, los asistentes dicen: desaparecieron los que tenían que desaparecer, zurdos nunca más. Vuelvo a lo que me advertías años atrás entonces. La historia enseña, la memoria educa. Atender entonces a los signos de lo que sucede y de lo que aún no sucede. Tal vez debería haber hecho un inventario de tus hechos, tus escritos, tus virtudes, tus contradicciones, tus defectos. O, como en otros encuentros, en torno a vos, recordarte en lo compartido, en lo disfrutado, en lo controvertido. Recordarte como militante, como autor, como historiador, como compañero, como abogado de presos políticos, como teórico, como gran compañero de mesas y de vinos, como mi
personaje con el que tanto discutíamos y nos peleábamos, como editor, como escritor de libros, también como un gran constructor de acuerdos, pero que no rehúye al conflicto, pero un gran constructor de acuerdos, que confieso, y bueno, Mariano, Judith son testigos que no era precisamente una de las virtudes de Eduardo que a mí más me tranquilizaba, más bien su amplitud solía irritarme. Digamos, las cosas como son y reconozcamos. Pero bueno, esto es lo que me salió y por eso, una vez más, voy a volver a algo que leí años atrás, que es un fragmento de un texto de Neruda, que también Eduardo me mandó estas, las bondades que tiene el correo electrónico. Uno guarda las cosas, por ahí los papeles a veces se pierden, pero también en un correo que me mandó Eduardo me había mandado este texto de Neruda titulado ¿Quién muere? Y quiero leerlo porque de alguna manera me parece que en esto Eduardo también se autodescribía o entendía que era una descripción de sus opciones de vida, con sus grandezas, sus limitaciones, sus conflictos y sus realidades, y que también es parte del legado, como también hablaba Marcelo. En este texto, Neruda dice, y Eduardo también, Eduardo, vos seguramente lo decías porque sentías que te representaba, muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes, a un remolino de emociones, justamente las que recatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Dialogar con vos, Eduardo, es también una manera de vivir de forma distinta que solo respirar. ¿Alguien más quiere decir algo? Por supuesto que sí. Solamente una adhesión de Ita Badú y vengo en representación de la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Liniers, Matadero y Villaluro. Nosotros hace 21 años que venimos homenajeando a los desaparecidos de nuestro barrio y por eso nada más queremos, aparte de que lo conocíamos como muchos años, esta es un homenaje que vamos a seguir en la lucha, nada más que eso. Habitualmente en los homenajes a Eduardo, yo cuento los aspectos más chistosos, porque era un tipo que tenía un extraordinario sentido del humor. Hoy con Marcelo hablábamos que no descuidemos el extraordinario sentido de lucha que tenía. Eduardo estuvo en Trelew en el 72. Estuvo con Martín en Centeno, con el grupo de abogados, cero de preso político desde los años 70. Estuvo en Devoto cuando soltaron los presos políticos. Un luchador, un abogado de trinchera, no de escritorio. Vamos a acordarnos de Eduardo como un abogado de trinchera. ¿Verdad? Gracias. Gracias, Carlos. Yo lo que quiero decir es que, bueno, como hijo, tuve la posibilidad de ver la faceta privada de él, no solo la pública. Y que nunca, en ningún momento, ni con la muerte de Ortega Peña, ni los años posteriores, ni el 76, 77, cuando los muertos de los compañeros arreciaban, él fue una persona que perdiera el optimismo. Y este es un punto clave, porque no era un optimismo sonso, era el optimismo de la voluntad que él sostenía. Mientras él sintiera que tenía voluntad, esa voluntad era lo que él le hacía creer que había un futuro. Y yo creo que en este colectivo que estamos acá, esto es algo que se comparte, por eso estamos acá después de tantos años. Y hoy sería optimista también. Entonces él no es que crecieran los políticos, es que estas agendas se iban a reivindicar el futuro, sino que la propia fuerza de la lucha del pueblo necesariamente en algún momento la vuelve a instalar en el lugar que tiene que estar.
Por eso creo que nosotros compartimos siempre y nos sentimos alegres en el recuerdo de él, porque él es la única forma que él nos mostró. Nunca nos mostró en el peor momento una cara triste, una cara deprimida, una cara de duelo, porque para él el duelo se transformaba en combate, en pelea, en lucha y en esperanza. Yo quiero hacer un comentario de que fue la etapa de Contrapunto, que fue una etapa tan feliz, tan maravillosa, y me quedaron tanta gente querida en esa etapa, y del humor de Eduardo, un humor extraordinario de todos los días, y un trabajo permanente de traernos siempre comentarios, cositas escritas, con mucho humor, desde las clases de sex que armábamos hasta cantidad de cosas, y además formamos un equipo de fútbol que fue el director técnico de ese equipo, que fue toda una pasión, teníamos camisetas, o sea, ese humor extraordinario, y comentar que para mí fue un maestro de la vida, Eduardo, y que lo extraño un montón. Gallego. Pelín. Dale. Atrévete. Hernández. No, bueno, Atrévete, pasa ahí adelante. no, está bien acá nomás. No, Eduardo, para nosotros, para mi generación, Los pibes. para los que ya no somos pibes, fue una referencia de un paradigma del derecho distinto, de enseñarnos a pensar, de poder entender de dónde veníamos. Fue una referencia que para toda la generación nuestra, inclusive verlo como juez, que seguía siendo el mismo, viéndolo después como secretario de Derechos Humanos, como dijo la compañera madre querida por todos nosotros. Y sin Eduardo para nosotros es la contracultura y la contrahegemonía, el paradigma de un derecho inclusivo, donde los derechos fundamentales del hombre son el norte, donde la patria, su grandeza y la felicidad del pueblo eran un paradigma, nos enseñó a abrazar el nacionalismo popular revolucionario y fundamentalmente es, como Néstor, como Jagger, como Pereira Rossi, como Cambiaso, memoria, verdad y justicia. Eso es ese hombre. Vivió así y murió como vivió. Y para nosotros fue un padre. Yo lo veía como un papá, si Mariano es un hermano, y uno estaba mal, lo veía el compañero y vamos para adelante, como dijo otro compañero. Nos llenaba de energía, de horizonte, de perspectiva. Y cuando tuve la oportunidad de administrar la cosa pública, lo hizo con orgullo. Para nosotros fue un orgullo. Un compañero que es una bandera de lucha, como Perón, como el Che, como digamos, una referencia de que no todo está perdido y que se puede construir un mundo que merezca ser vivido, nada más. No, pará, voy a hablar yo un poquito, voy a aprovechar mi privilegio de hijo. Ahora cuando venía para acá, yo tengo una agenda vieja de él. Por ejemplo, tiene todos los nombres de los tipos de la CIA en la Argentina, las distintas épocas, los libros que tenía que conseguir y leer, donde aparecían más miembros de la CIA. Y en la parte de atrás había un señalador. El señalador decía el libro de Tito Pauletti. Él, en su agenda, también llevaba a sus amigos que lo acompañaron y que algunos que se fueron muy temprano, como Tito, otros que están acá, que se resisten a irse por suerte, así que seguimos aprendiendo todos los días. En este lugar. Y así es. Y bueno, él nos enseñó que las personas trascienden, ¿sí? Y además no son insustituibles, con lo cual la responsabilidad es de cada uno. Y él era un gran creativo que todos los días por lo menos tenía un pensamiento de maldad contra el sistema, no le perdonaba un solo día de creatividad, y si podía lo llevaba de la potencia al acto, y fue un gran creativo, un gran posibilitador de las invenciones de los demás. ¿Sí? Cuando ocupó un lugar que posibilitaba que otros pudieran acceder a otros lugares, él fue un puente para todos nosotros, y como dijo Patricio, lo extrañamos, pero lo sentimos presente en ese imperativo diario
de por lo menos un pensamiento en contra del sistema y un pensamiento de optimismo a favor de la gente. Nada más. Yo lo invito a que hable. Bueno, no es que no quiera hablar, pero en realidad es difícil hablar. Estaba pensando tal vez yo soy el único acá, no estando Lali, que estuvo con él en la facultad los primeros años. Y después, al final de su vida, volví a trabajar con él en la Secretaría de Derechos Humanos. Entre una etapa y la otra pasaron casi 60 años. Y vos sos menor, no importa. Y la verdad que fue una experiencia muy linda la de la Secretaría, bueno, fundamentalmente por razones políticas que todos conocemos y que acá también se han destacado, pero para mí fue también como recuperar esa amistad de Eduardo que nunca habíamos perdido, pero que a veces la vida nos había llevado a estar en el mismo espacio político, otras veces no, algunas veces a militar juntos, otras veces él estuvo afuera, él estuvo adentro, pero él se acordaba mucho de esos primeros años y ahí me demostró además que era una persona no solo muy querible, cosa que yo sabía, sino que quería mucho a sus compañeros y a sus amigos, porque él tuvo algunos gestos conmigo que no vale ahora decirlo, él no lo decía, mejor lo hacía que decirlo, que demostraban no digo una consideración especial, porque uno no merecía ninguna consideración especial, pero que se daba cuenta cuando alguien necesitaba algo, o le estaba pasando algo, y eso yo podría hablar, lo hice más de una vez sobre la vida política de Eduardo Duhalde, pero eso me parece que se dijo mucho acá. Quiero recordarlo como amigo, como persona querible y como alguien que era como me parece que tiene que ser, uno imagina que siempre que tienen que ser los hombres comprometidos con el país, la gente del movimiento popular, los feministas, la gente de izquierda, es decir, gente que quiere a los otros y que quiere a la gente, y ese es un rasgo muy notable. Quiere decir, Eduardo, yo todos los días hablo de Eduardo. Cada vez que algo está mal, cada vez que algo parece difícil, cada vez que algo parece complicado, hablo de Eduardo. Que siempre tiene una solución y una respuesta como la tenía todos los años. Me tocó, por suerte, compartir con él. En esa enorme trayectoria de Eduardo, ¿no? Que arranca incluso antes de los 70, arranca con Felipe Vallese. Arranca con sus luchas por los trabajadores en la época del plan de lucha de la CGT, con sus libros del revisionismo, pero con esa múltiple dimensión que no se agota en una sola cosa, que es imposible medirlo como un abogado simplemente, era mucho más que un abogado, él quería en la justicia, no en el derecho, que era mucho más importante, ¿no? Y por esa justicia trabajó desde Felipe hasta los 30.000, y como esas 30.000, Eduardo, todos los días, en nuestra vida cotidiana, en lo que necesitamos, en estos momentos tan difíciles de este país, de este continente, donde muchas de las cosas por las que él luchó tanto parece que se tiran atrás y que se quieren volver atrás, algunas incluso hasta después de su propia muerte se empezaron a tirar atrás. En ese sentido, Eduardo, como los 30.000, está presente y va a estarlo ahora. ¿Alguien más que quiera? Sí. Yo estoy mucho más atrás de todo lo que ustedes han vivido y han pasado, pero nosotros con la desaparición de los 12 de la Santa Cruz, y gracias a Lili Santochi de Pauletti, que estaba con nosotros y que también está acá en estos momentos, como lo está Eduardo, ha hecho una transformación en cada uno de nosotros y nos ha llevado a
seguir y a querer seguir luchando por los valores que él defendió y que todos tenemos. Por los 12 y por los 30.000. Bueno, como creo que ha sido como quería Eduardo, sin formalismos y con los amigos, y él sabe perfectamente que hoy es un encuentro, pero que el real homenaje, el gran homenaje, se lo hacemos todos los días con el compromiso, con la lucha y con no bajar los brazos como hizo él durante más de 56 años de militancia. Así que Eduardo Luis Duhalde, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre.